Bueno, ahí bienvenidos a los que van llegando. Ahí ven el tema de hoy. Vamos a hablar de la adolescencia, una etapa bien linda, bien bonita. Pero bueno, yo creo que como todas las etapas de la vida, como todos los momentos de la vida, puede complicarse. Sí, revele tu gran secreto. Como todas las etapas de la vida puede complicarse, puede convertirse en algo. O sea, yo creo que todas las etapas de la vida tienen su dificultad. No hay un momento en la vida, si alguien tiene la expectativa como cuando uno está en el colegio, que las cosas, a medida que pasa el tiempo, a medida que yo me acuerdo cuando uno estaba en el colegio, uno pensaba como que, bueno, este, ahora que pase de séptimo a octavo, octavo va a ser más fácil, y después no va a ser más fácil. Y después uno se gradúa pensando que la vida va a ser más fácil. Y no se pone fácil, no se pone fácil. Spoiler, spoiler para los que todavía joven fui, dice la palabra, joven fui y no envejecí y envejecido y que no envejecido. Joven fui y envejecido. Bueno, vamos a hablar acerca de la adolescencia, una etapa que les decía que se vuelve complicada como todo cuando no nos aferramos de Dios. Cuando además de no hacer las cosas como Dios dice, pues mira, ahí sí las cosas se ponen difíciles. La vida, cada día trae su propio afán. Y bueno, gracias a todos los que ya se han suscrito a este canal de Twitch y gracias a todos los que se están conectando y a todos los que están ahí pendientes de este tema que yo sé que es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y bueno, la perspectiva que vamos a tocar hoy es no solo desde la perspectiva de los padres hacia los hijos, y no es tampoco solamente de los hijos hacia los padres, sino que es una perspectiva total, la perspectiva de padres e hijos y de hijos a padres. Muy bien. Bueno, hoy les voy a contar para tocar este tema. Yo creo que cada vez que uno va a tocar un tema, tiene que tener bien claro, bueno, cuál es la fuente, ¿verdad? Sea cual sea que sea el tema. Hoy estamos en un momento histórico, histérico, como diría un amigo mío. Un momento histórico e histérico, donde todos podemos dar nuestra opinión referente a cualquier tema. Todos podemos en cualquier momento decir lo que pensamos, lo que sentimos, y yo creo que bueno, y con las redes sociales, pues esto se aumentó, se proliferó, ¿verdad? El que cualquier persona puede dar su comentario. Les decía que creo que es importante que, que cada persona, que en cada momento que tengamos la oportunidad de compartir nuestra opinión, que en cada momento que tengamos la oportunidad de hablar y de comentar algo, nosotros tengamos bien claro, bueno, cuál es nuestro sentimiento, tengamos también muy claro cuál es nuestra experiencia referente a ese tema, pero también tener bien claro cuál es la fuente que vamos a citar y cuál es la fuente a la cual nosotros vamos a decidir creer y decidir, como digo yo, parquear el corazón. Yo creo que ahí es donde la palabra de Dios cobra todo el sentido cuando uno deja de tenerla como un concepto más que puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier parte de la vida, ¿verdad? Cuando uno deja de tener la palabra de Dios como el concepto de un amigo, del papá, de la mamá, de un pastor o de quien sea, de un maestro, de quien sea, y empiezan a decir, esta es la palabra de Dios y voy a tenerla como la verdad que rige mi vida. Ahí es donde yo creo que encontramos nosotros la diferencia, la real diferencia.
cuando creo que la palabra de Dios empieza como que a cobrar sentido. Y bueno, el tema que vamos a tratar, que es acerca de la adolescencia, quiero tomarlo y mi perspectiva, por supuesto que voy a tratar cosas que he experimentado, cosas que en la experiencia que tuve como profesor de un colegio durante más de 10 años, profesor de primaria hasta bachillerato. Fueron 10 años aproximadamente en que estuve ahí tratando de lunes a viernes con los muchachos. Y eso te ayuda a tener una perspectiva bien interesante. También pues hablo desde la experiencia como pastor durante muchos años a cargo de niños, a cargo de adolescentes, a cargo de jóvenes. Sobre todo, voy a basar esto que les quiero compartir, lo voy a basar en lo que la palabra enseña. Y quiero que sea de inspiración, por supuesto, como la misma palabra dice, para traer paz a la relación entre los padres y los hijos y los hijos y los padres. Es interesante, ¿eh? Porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo o que el Espíritu de Dios va a trabajar la paz entre los padres y los hijos. O sea, como que su problema nada más va en una dirección. No dice, el Señor va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque definitivamente de lado y lado, eso tiene que ser una carretera doble vía, tiene que estar sana esa carretera, tiene que estar eh, perfecta para que la casa funcione. Creo yo, y bueno, no lo creo porque venga un son de paz y porque bueno, yo me vaya a lanzar, no sé, qué sé yo. No, yo creo que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz y Dios quiere en un mundo tan oscuro, en un mundo tan difícil, pues que tengamos paz. Y bueno, entonces quiero que contarles una historia que está en la Biblia acerca de un muchachito, un adolescente que, o sea, creo que este es una historia donde este niño dejó de ser niño y empezó a ser adolescente y empezó, como decimos aquí en Colombia o en Barranquilla, no sé si en otra parte lo dicen, a mostrar las garras, a sacar las garras y creó un caos en su familia, un problemón, pues le digo porque la Biblia tiene unas historias que te digo que... Y este muchacho creó un problemón en su casa bien grande por una imprudencia de su adolescencia. Entonces quiero que podamos verlo en cámara lenta y revisar toda esta historia, los personajes, revisar la actitud de los padres de este muchacho, las cosas que hizo este muchacho y cómo al final lograron arreglar las cosas. Porque creo que eso es, como les decía, lo importante. Lo importante no es simplemente revelar quién tiene la culpa cuando hay un error o quién tiene que hacer esto, quién tiene que hacer lo otro, sino mostrar una historia que nos anima a creer que sí se puede tener paz total entre padres e hijos. Bueno, la historia, el protagonista de la historia es nada más y nada menos que Jesús. Sí, ese adolescente que cometió una imprudencia y que estoy aquí anotándoles el texto bíblico, Lucas capítulo 2 del versículo 41 al 52. Ese muchacho imprudente, ese muchacho que creó un caos por un buen tiempo en su casa, fue nada más y nada menos que Jesús. Nuestro Jesús, nuestro Salvador, el ejemplo de ejemplos. Ese Jesús, cuando adolescente, salió con una que yo creo, y estaba pensando y analizando la historia, yo creo que si tu hijo te saliera a ti con esta, wow. Yo creo que si un muchacho hace esta, Dios Todopoderoso. En Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52 cuenta nada más y nada menos de la historia del día en que José y María, los padres terrenales de Jesús,
La Biblia dice que en ese texto hay varios datos. Dice que todos los años ellos hacían un viaje hacia Jerusalén a celebrar una de las fiestas, una de las fiestas que celebraba la nación. Así que no era un asunto, no era un paseo o no era algo que sucedía porque miércoles, o sea, no sé, nos fuimos de paseo para la playa. No, esto era algo que todos sabían que era una vez al año, que sabían cuál era el camino, que conocían lo que tenían que hacer y todas las cosas que eran parte de esta celebración. Y no era la primera vez que lo hacían, todos los años lo hacían. ¿Qué más dice esta historia? Otro dato. Dice que Jesús tenía 12 años, una edad importante, una edad donde el muchacho deja de ser niño y ya empieza a ser un adolescente. Ya no tienes que cargarlo durante el camino, ya sabe hablar, ya pues puede tener ciertas responsabilidades. Un niño de 12 años te lo puedes poner a cargar, no sé qué, de pronto una bolsa. Bueno, la Biblia nos cuenta que Jesús tenía 12 años y también la Biblia nos dice que iba José y María con él. Pero lo interesante es que lo que pasó en esta historia. Lo primero que yo quiero resaltar aquí es a los padres que tienen un muchacho como Jesús entre los 12 años, 14, 15 años, joven, adolescente. La primera idea que quiero resaltar aquí es qué bueno que tu hijo está creciendo. La Biblia dice que Jesús empezó a actuar diferente, empezó a crecer. Ya tenía 12 años, o sea, ya no, insisto, no era el niño que tenían que cargar, no era el niño que tenían que darle el tetero o el seno, no era el niño que tenían que cambiar el pañal o algo por el estilo. Empezó a crecer y mi primer comentario, mi primera idea que quiero resaltar aquí es qué bueno que tu hijo está creciendo. No está endemoniado tu hijo. Muchas veces a mi oficina, me acuerdo que algunas veces tuve que atender a algunos padres que llegaban a mi oficina o algunas madres comentándome comportamientos que les sorprendían de sus hijos, de su hijo, de su hija. Pero algunas veces yo simplemente aterrizaba todo ese aparente conflicto con un está creciendo. Porque si había padres que me decían, es que se la pasa corriendo todo el día, es que está creciendo. Es que come más, está creciendo. Es que se la pasa encerrado en su cuarto y no quiere salir, está creciendo. Son cosas normales que empieza a experimentar un muchacho cuando está creciendo. Y qué bueno que tu hijo está creciendo. No significa, y hay que verlo, o sea, yo creo que discernirlo sería como que llevarlo a un punto muy exagerado, pero hay que entenderlo de que, oye, es normal que un muchacho a medida que va creciendo tenga cambios de todo tipo, emocionales, cambios hormonales, que tenga muchos cambios, eso es normal. Y qué bueno que tu hijo eh, esté sano, porque algunas veces cuando yo hablaba con algunos padres en la oficina, me acuerdo que les decía, cuando por ejemplo me decían, es que mi hijo se la pasa corriendo todo el día, es que mi hijo esto y lo otro, que mi hijo grita, que mi hijo canta, que mi hijo, todo el asunto. Yo le decía, oye, pero qué bueno que tu hijo habla, ¿no? ¿O preferirías un hijo que no pudiese hablar? Entonces enseguida se alarmaba. No, 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 no. Ay, bueno, entonces, qué bueno que habla, qué bueno que grita, qué bueno que camina y que corra por la casa. ¿O te gustaría un hijo que no pudiese caminar, que no pudiese correr? No, 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 no. Ah, bueno, entonces qué bueno que tu hijo está creciendo, qué bueno que tu hija está creciendo y qué bueno que, como en el caso de Jesús, empiece a desarrollar criterio. No es rebeldía, no es una amenaza. Hay un cambio cuando son niños, no saben hablar y empiezan a aprender palabras, pero no saben cómo organizarlas, concatenarlas para poder expresarse. Pero cuando ya empieza la adolescencia, ellos se dan cuenta que ya tienen palabras, que tienen una voz y que empiezan a tener criterio, que no es y que no tiene que ser el mismo criterio
del papá y de la mamá. Porque entonces tú no tienes un hijo o una hija, sino que te clonaste. Y no creo que ningún papá sueñe con decir, ay, que mira, es que no tengo un hijo, sino que tengo un mini-mí. Y aunque tu hijo o tu hija se parezca físicamente a ti, aunque tenga muchas características tuyas, esa no es la meta. La meta de un hijo no es que se parezca a su papá, que sea una fotocopia de su papá. Dios nos hizo a todos diferentes. Dios nos hizo a todos únicos, especiales, y tú mismo quieres o tú misma quieres ser especial y sentirte y descubrirte único en tu vida, pues ¿por qué le quieres robar eso a tus propios hijos? ¿No crees? Entonces, creo que es bueno, y les decía que este es mi primera idea, es que bueno que tu hijo está creciendo, que bueno que esté sano. Jesús estaba sano, Jesús podía caminar, podía ser parte de toda esta celebración. Qué bueno que la Biblia no dice, es que el niño estaba enfermo y no pudieron llevarlo porque estaba enfermo, sino que el niño era parte de una expresión de la sociedad. No estamos hablando de que el niño estaba en la casa o en el patio de la casa. El niño podía hablar, el niño podía expresarse, el niño podía ser parte de una celebración y viajar. Qué bueno tener un hijo con el cual poder compartir tiempos y momentos como viajar. Algunas veces leemos la Biblia, insisto, la leemos tan rápido que no tenemos esos detalles. La Biblia dice que en este caso, y no lo está mostrando como el Salvador a Jesús, como el que hacía milagros, sino como un niño de 12 años, y lo muestra con su papá y con su mamá en un viaje a celebrar una fiesta nacional. Era un festivo, era un holiday. Entonces estaban ahí en todos los preparativos del asunto y estaban felices, estaban en un buen momento, en una buena fecha del año, en algo especial. Y qué bueno que el niño había crecido y ya él podía de pronto tener una perspectiva más clara de qué significaba esta fiesta que ellos estaban celebrando. No quiero entrar en profundidad de cuál era la fiesta, porque ya eso sería otra idea. Entonces, dale gracias a Dios porque tu hijo está sano. Dale gracias a Dios porque puede correr, porque puede hablar, porque puede pensar, porque de nada sirve. O sea, sería muy triste que tú me digas, no, mi hijo habla, mi hijo puede caminar, pero mi hijo no conecta las ideas. Tiene problemas cognitivos. Y hay gente que sí está sufriendo con eso. Hay gente que sí está sufriendo lastimosamente con cosas tan difíciles como hijos que no pueden caminar, que no pueden hablar, que tienen problemas cognitivos, autismo. Y entonces te digo que algunas veces nosotros no le damos gracias a Dios por las cosas y decimos, es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así y ajá, como decimos aquí en Barranquilla cuando queremos resumirlo todo, comprimirlo. El ajá, para los que no son barranquilleros, es tomar todos tus argumentos y ponerlos en punto sí. Es ajá. Cuando quieres decir muchas cosas, pero quieres comprimirlo, ajá. Pero solamente los otros costeños tenemos la contraseña para descomprimir esa ajá y saber qué significa el ajá. Pero bueno, sigamos. Otra idea que quiero compartir en esta historia de Jesús. Jesús se perdió. O sea, la Biblia cuenta que ellos fueron a la fiesta y llegaron a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, estuvieron ahí en la fiesta y todo muy chévere y todo espectacular. Y la Biblia dice que ellos se devolvieron. Pero resulta que en medio de toda la gente, los amigos, los tíos, los primos y esto y lo otro y los vecinos y todo, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Jesús no estaba. Ahora, yo no sé si a ti alguna vez se te ha perdido tu hijo o tu hija y no sé, de pronto no has tenido la experiencia o de pronto la experiencia más cercana que has tenido es ver mi pobre angelito y más o menos vislumbrar lo que significa que se pierda un muchachito o una muchachita. Imagínate, y quiero invitarlos a que se imaginen qué pudo haber sentido José y María cuando empezaron a ver así entre el equipaje, entre las cosas. Oye, Jesús, ¿han visto a Jesús? Jesús, mi niño, tiene como 12 años.
Jesús, sí, Jesús, no lo has visto. Jesús debe estar por allá atrás, debe estar jugando, no lo encontraron. Y la Biblia dice que no lo encontraron y pasaron 3 días. Jesús duró 72 horas perdido. Y me gustaría preguntar, ¿qué harías tú si tu hijo o tu hija se te pierde por 72 horas? ¿Qué harías tú si tu hijo se te pierde por 72 horas? 3 días completos. Muere en vida. Bueno, Jesús se le perdió a los papás. No fue que lo secuestraron, ¿no? No fue víctima de la violencia. No. Él solito. La Biblia dice, porque la Biblia dice que Jesús no le dijo a sus padres, típico comportamiento de un adolescente. Y esto me lleva al punto que quería comentarles, otro punto, y es que todo hijo pondrá a prueba la fe de sus padres. Todo hijo pondrá a prueba la fe de sus padres. O sea, José y María, nosotros los conocemos como dos personas indiscutiblemente con una fe maravillosa. Eso de que María aceptó quedar embarazada del Espíritu Santo. Eso de que José aceptara ser el padre, el padrastro, el papá de un niño que él no había, que no había trabajado. Entonces, no estamos hablando de dos personas incrédulas, no estamos hablando de dos personas que no entendían quién era este. Pero fíjate que cuando Jesús se pierde, en ninguna parte la Biblia dice que José y María dijeron, aleluya, oh sí, santo. Sí, claro, Padre, te entendemos claramente lo que está pasando. Descansamos en ti, de que Él se perdió 72 horas, Señor. No. Mira, puede ser la Virgen María, puede ser José, puede ser quien sea, pero todo hijo pondrá a prueba la fe de sus padres. Jesús se perdió 72 horas. Decidió no contarle, no decirle a sus padres lo que iba a hacer. Y sí, mis amigos, tu hijo, tu hija va a meter la pata y no podrás evitarlo. Y aquí es donde en los salmos se pone un Selah. Tu hijo va a meter la pata y no podrás evitarlo. Si ustedes leen la Biblia, si lees la Biblia, todo hijo puso a prueba la fe de sus padres. Todo. Mis hijos no han nacido y ya tienen mi fe. Ya tienen mi fe patas arriba. Así que no vayas a creer que nunca vas a tener que utilizar la fe con tus hijos. La vas a tener que utilizar. Y que te van a poner a prueba tu fe, sí. Y tú de pronto crees que eres una persona espiritual, de pronto tú crees que eres una persona que conoce a Dios, de pronto tú crees que eres una persona y de verdad, de pronto tú como María o como José eres una persona que ama a Dios, que has obedecido a Dios, pero de que tu hijo y tu hija van a poner a prueba tu fe, van a poner a prueba tu fe y no lo vas a poder evitar. Se te van a salir de las manos. Y no es saladera y no es una maldición, es parte de la vida. El mismo Jesús puso a prueba la fe de José y de María. Salió con un chorro de baba. Y es que es increíble que el personaje que hizo esto no es David, no es José, no es Pablo, no es Pedro, es el mismo Jesús. El mismo Jesús. Pero cuando era adolescente, cuando era un muchacho y cuando empezó a tener criterio, un día se le dio por decir, no, sabes que yo, suerte. Y se quedó
3 días. Insisto, no fue producto de la violencia, no le echaron burundanga, no lo secuestraron, no fue víctima de lastimosamente lo que sufre mucho el comercio con niños, de la prostitución infantil. Que Dios guarde a todo niño y a toda niña de eso. No, esto lo hizo él porque quiso. O sea, él dijo, qué bacano sería quedarme aquí, pero yo sé que mi papá y mi mamá, no, entonces mejor no les digo. Y pasó un día, y aquí es donde todo papá y toda mamá empieza a preguntar, ¿y dónde está? ¿Dónde durmió? ¿Y qué comió? ¿Con quién andaba? Ahí, e indiscutiblemente el pensar mal. ¿Y si le dieron algo? ¿Y si se lo robaron? ¿Y si lo mataron? ¿Y si se perdió? ¿Y si no lo encuentro? Imagínate ese trayecto de vuelta a Jerusalén, porque la Biblia dice que ellos tuvieron que devolverse a Jerusalén a buscar a Jesús. Tuvieron que devolverse y en ese ir y venir fueron 72 horas, 3 días. Así que la primera idea que te compartí es, qué bueno que tu hijo esté creciendo, que esté sano. La segunda es, todo hijo pondrá a prueba la fe de sus padres. La tercera idea es, ve a buscar a tu hijo. Ve a buscar a tu hijo. ¿Qué hizo José y María cuando Jesús se perdió? Lo fueron a buscar. Aunque tu hijo se equivoque 7 veces, búscalo 8. José y María lo hicieron. Fueron a buscar a Jesús. Y no a buscarlo como estamos acostumbrados a usar el término, ve a buscar a Jesús porque yo lo necesito, no porque Él necesitaba de ellos. Qué perspectiva diferente. Y José y María se devolvieron y la empezaron a buscar. La adolescencia es un buen momento. La adolescencia es un buen momento para recordar, para que recuerde que tus hijos no son tuyos, son de Dios. La adolescencia es un buen momento para que tú recuerdes que no es que se haga tu voluntad en ellos, sino la voluntad de Dios en ellos. Y que aunque tus hijos se hagan con un chorro de baba impresionante, lo mejor que tú puedes hacer es buscarlos. Buscarlos como hicieron José y María con Jesús. Y ellos lo encontraron, la Biblia dice que lo encontraron en el templo. Y entonces cuando encuentran a Jesús, el que va llegando va saludando, ¿ah? No se vale llegar y no saludar. Van saludando, ahí está el chat, pueden saludar. Cuando ellos llegan y encuentran a Jesús, la Biblia dice, eso está ahí él les puse el texto, creo que ahí está, vamos a fijarlo ahí. Sí, está bien. Lucas capítulo 2, que es donde estamos ahí conectados. Lucas capítulo 2, el versículo 41 al 52. Resulta que el que va llegando va saludando, me hacen el favor. Es la historia donde Jesús se pierde durante 72 horas. Jesús se pierde a sus papás durante 72 horas. 3 días seguidos se les perdió a José y a María. Y cuando lo encuentran, imagínense, María como toda buena mamá, mira pelado, ¿tú dónde estabas? Te estábamos buscando, que esto y que lo otro, que pa, que tiki, pa, para, que ta, 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 ta. Y Jesús no le dice perdón, ay, no lo vuelvo a hacer, sino que Jesús le dice que, ay, ¿por qué me estaban buscando? Ay, yo creo que uno de los pasajes más cómicos. Eso dice, pero ¿por qué me estaban buscando? Si yo estaba aquí, estaba en el templo, y Jesús dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y la Biblia dice que José y María se quedaron viéndolo como tú te quedas viendo a tus hijos cuando te salen con unas explicaciones que tú dices, la Biblia dice que no le entendieron. Y una de las características de la adolescencia es que tú no vas a entender a tus hijos.
te van a salir con unas que tú dices, pero, pero ¿qué es esto, Dios mío? Pero mira, le pasó a José y a María. No entendían, no entendían. O sea, que quedaron como que, o sea, el susto de tu vida, 72 horas sin ver este pelado, buscándolo, corriendo, gritando, preguntando, para que este pelado ahora saque con que es que en los negocios de mi padre me conviene estar y tal. No me busquen, no me busquen, no me busquen. Entonces, ahí es donde yo creo que en algunos momentos entra la contradicción entre lo que, y empieza el desajuste de la adolescencia y lo que llaman rebeldía entre lo que el papá está viendo y el hijo está viendo. Es que no engrana, no concuerda, como que ven acá esta película no está bien. O sea, es que yo no te entiendo. Entonces, que tú no me entiendes, es que yo tengo la razón, es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes, es que tú no sabes, es que tú lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo estoy viendo. Y algunas veces para un padre puede existir la tentación de menospreciar el argumento de sus hijos. Por un momento, un padre puede decir, lo que tú estás diciendo es una bobada, es una estupidez, una idiotez, no tiene sentido, ¿cómo así que esto y que lo otro? No te entiendo. Pero la Biblia dice que María guardó en su corazón eso que Jesús le estaba diciendo. Eso que Jesús le estaba diciendo, la Biblia dice que María lo guardó en su corazón. María dijo, ¿cómo es la película? Pero, y algo interesante, me llama la atención que María entendió que hay unas cosas que tú no puedes convertirla en una pelea eterna. Y algunas veces el problema es que tomas algo que ni tu hijo entiende bien, ni tú entiendes bien, y lo conviertes en un conflicto eterno. Pero la Biblia dice que María lo guardó en su corazón. ¿Y qué significa eso que lo guardó en su corazón? Que no expuso su corazón ni el de su hijo a un conflicto permanente por algo que los dos muy bien no entendían. Y ahí es donde quien entra y empieza a hacer la diferencia, pues es el Señor. Es cuando el padre le empieza a decir a Dios, mira, yo no entiendo lo que este pelado o esta muchacha está viendo, está sintiendo, pero ayúdame. Y guardar tú como padre, como madre, tu corazón para que no vayas a dañar más a tu hijo con un corazón que no entiende lo que está pasando. Porque fíjense, no estamos hablando de que Jesús estaba haciendo algo malo. Sin embargo, aunque él estaba haciendo algo, digamos que, bueno, no estaba haciendo nada malo, algo normal, que fue imprudente por perderse 3 días, los padres, José y María, pudieron tomar esa imprudencia de Jesús y darle rienda suelta a su naturaleza, a su pensamiento y empezar a hablar cosas que no tenían que hablar y actuar de una forma que no tenían que actuar. Y por eso es que es interesante que cuando María, Jesús le sale y le dice que lo que pasa es que ustedes no me tenían que buscar porque yo estoy en la casa de mi padre. ¿Qué muestra eso? Muestra un Jesús que amaba a Dios, que quería servirle a Dios, pero de una manera impetuosa. Y él tenía que aprender y tenía que descubrir que no es suficiente amar a Dios, no es suficiente querer servirle a Dios, es necesario ser instruido por Dios en cómo, cuándo y dónde servir al Señor. No es suficiente, no es suficiente con que uno tenga el ímpetu, pero fíjense que algunas veces los muchachos van creciendo y tienen buenos deseos, buenos pensamientos, pero en medio de eso, de pronto tropiezan. De pronto el ímpetu los lleva a ser imprudentes en algo y de pronto los padres, por no guardar el corazón, su reacción, mira, se convierte entonces en un volcán de expresiones, de temores. Y ojo con los temores. Los temores pueden llegar a ser más peligrosos que las mismas fallas y los mismos errores que puede cometer una persona.
un padre lleno de temor, una madre llena de temor, puede hacerle creer a sus hijos más en fantasmas que en el mismo Dios. Y cuando hablo de fantasma es en cosas que de pronto pueden pasar. Y sí, y sí, y sí. Oye, sí es verdad que pueden suceder cosas malas, pero también es verdad que pueden suceder muchas cosas buenas, porque Dios está contigo. Y fíjate que María tuvo que entender algo. Aquí yo puedo pretender ser la dueña de este pelado y empezar a tomar medidas para que más nunca, más nunca, él haga esto o guardar mi corazón. ¿Y sabes qué es importante? Yo creo que es importante que los padres le pidan al Señor, dame sabiduría y que tú aprendas a guardar tu corazón. Y pedirle al Señor, ¿sabes qué? Guárdame de que mis expresiones y mis temores no sean peor que cualquier golpe, que cualquier cosa que pueda recibir mi hijo allá afuera. Tu hijo de pronto, Dios lo guarde, le puede pasar algo difícil allá afuera, pero que no encuentren sus padres algo peor que lo que puede encontrar en la calle. Que tu hijo no encuentre en la calle, que no encuentre en la casa algo que lo destruya más de las amenazas que están en la calle. Y por eso Jesús, cuando después de 3 días perdidos, que es que insisto, parece que la historia no fuera el protagonista, no fuera Jesús. Se perdió 3 días, 72 horas. ¿Qué le dirías tú a tu hijo? ¿Qué le dirías tú a tu hija? ¿Cómo reaccionaría? Porque nosotros, cuando leemos la Biblia, entonces le aplicamos el preconcepto de que, ay, pero es que era Jesús, ay, pero es que era Jesús, ay, pero es que sí, pero ves y díselo a María, ves y díselo a José, es que Jesús, era Jesús, sí, era Jesús. Era Jesús, y era el hijo que ellos habían visto siendo bebé, que habían tenido en un pesebre, que le habían limpiado la nalguita, que le habían dado de comer, que lo habían visto crecer, habían hecho ese trayecto durante 12 años y a los 12 años, yo me imagino que ellos no salieron de la casa pensando, sí, mi hijo se nos va a perder 3 días, bacano, ya, que crezca. No. Me imagino que fue una experiencia muy difícil y dolorosa para ellos. Pero en ese momento es cuando creo que un padre puede tomar un camino. Decir, este es un rebelde. Este es un rebelde. Ella es una rebelde. Incorregible. Y empiezan a ponerle rótulos al pelado. O hacer lo que María hizo. ¿Qué hizo María? María dice que... Y guardar en su corazón. Guardar en su corazón. Entonces le he contado esta historia que está en Lucas capítulo 2, versículos 41 y 52, cuando Jesús, estamos hablando acerca de la adolescencia, y está la imagen de, de un muchacho rebelde y, y un perrito que está viendo la casa incendiada. Dice, hay un adolescente en la casa, porque algunas veces la casa, cuando no hay una buena relación entre los padres y los hijos, se pone así. El muchacho le pone el rótulo de rebelde, como la serie popular, y que bueno, que la gente aquí en Colombia está deseando, anhelando que la banda RBD venga de concierto. El grupo famoso por su canción Rebelde. Sí, soy rebelde. Bueno, y ese es un título que muchas veces se utiliza, muchos padres utilizan para, ¿cómo se llama? Para encasillar ese comportamiento que no entienden de su hijo, ¿verdad? Entonces les he dicho que en medio de esta historia que Jesús se pierde durante 3 días y todo el asunto, que José y María buscándolo y lo encuentran en el templo y Jesús les dice como que ¿por qué tenían que buscarme si yo estoy con mi Padre Celestial y esto y lo otro? Les había dicho que, oye, qué bueno que tu hijo está sano, que tu hijo está creciendo. Eso es un milagro. No te lo pierdas. Disfrútalo. Qué bueno que tu hijo empieza a tener criterio y que le empiecen a gustar cosas que a ti te gustan y qué bueno que le empiecen a gustar cosas que a ti no te gustan. Les contaba que todo hijo en algún momento va a quebrar, va a poner a prueba la fe de sus padres. Y Jesús lo hizo con José y María cuando se perdió durante 3 días. Y tu hijo se va a equivocar, tu hijo va a meter la pata
Y eso me lleva al siguiente punto, que es que cuando tu hijo se equivoque, vayas a buscarlo. Ve a buscar a tu hijo como José y María hicieron. Ve a buscar a tu hijo, devuélvete. Cuando tu hijo se equivoca, ve a buscarlo. Porque el mundo le puede dar la espalda, el mundo lo puede rechazar, el mundo le puede hacer bullying, el mundo le puede golpear, pero tú como papá y mamá estás para ir a rescatarlo, aunque no lo entiendas y te va a pasar, no vas a entender a tu hijo, no vas a entender a tu hijo. Esta historia, que son creo que 10 versículos, continúa y ahora el punto es para los muchachos. Y este punto es cálmate muchacho, cálmate, cálmate muchacha, cálmate. Como adolescente, como jovencito, como jovencita, algo seguro te va a pasar y es que tus papás te van a parecer lentos, anticuados, cursis, aburridos. Tus papás un día te van a parecer lentos, anticuados, cursis y aburridos. ¿Por qué creen que Jesús no le dijo a José y a María los planes que él tenía de quedarse en el templo? ¿Por qué creen que Jesús no tuvo la brillante idea de exponer su idea con su papá y su mamá? Ah, ¿por qué? Porque en algún momento pensó, ay, me van a decir que no. No, hombre, ellos ya se quieren ir a la casa y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Ellos no me entienden. No, hombre, ellos son aguacatados. No, hombre, ellos son aburridos. No, hombre, ya ellos, yo quiero quedarme en la fiesta. Yo quiero, ay, ellos no, ellos que, ay. Sí va a pasar. Si eres un jovencito, si eres una jovencita, un adolescente, va a llegar el día que tus papás dejarán de ser tus héroes. Eso es que tú quieres, papito lindo de mi corazón. Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Y tú eres mi luna y yo soy tu sol. Va a haber un día en que tu papá y tu mamá te va a caer mal, te va a fastidiar, te va a parecer aburrido, no los vas a entender. Pero con todo y eso, Dios espera que tú como hijo te sujetes a ellos. Y en ese pasaje, en ese texto bíblico, Jesús no fue rebelde. Porque la Biblia dice que Jesús, y si lo buscan, dice que Jesús se devolvió con ellos y estuvo sujeto a ellos. Báilate ese trompo en la uña. Mira, Dios espera que tú como hijo, que como adolescente, disfrutes la vida, pero que te sujetes a tus padres y que entiendas que ellos son representantes de Dios, que Dios los eligió a ellos para cuidarte y para guardarte a ti, para protegerte. Y ellos tienen que cumplir esa tarea. Pero tú como Jesús no puedes pretender que tu ímpetu, tu velocidad es más valiosa que tus propios papás. Tú no puedes pretender que la chispa de lo emocionante, y miren que Jesús no estaba en una borrachera, ni estaba tomando drogas, ni nada por el estilo, que son cosas evidentemente dañinas. Jesús estaba haciendo algo bueno, pero aún lo bueno tiene su tiempo, su momento. Y las cosas que hacemos no pueden ser más valiosas que la gente. O sea, en nombre de lo bueno, entonces destruyo a mi familia. En nombre del amor, destruyo a mi familia. En nombre de la pasión, destruyo a mi familia. No, porque te puedes justificar, es que yo estoy haciendo algo bueno, es que yo estoy haciendo algo agradable, es que esto es lo que me gusta a mí, esto es lo mío, esta es mi verdadera identidad, sí, pero en nombre de tu verdadera identidad vas a destruir a tu propio papá y a tu propia mamá. Y por eso la Biblia dice que después de toda esta circunstancia, de todo esto, Jesús se devolvió para la casa. Se le acabó el circo, se le acabó el show. Es que, ¿sabes qué, Jesús? No, ¿sabes qué? Tú no vas a ser Superman. O sea, tú no vas a ser super niño. Baby Jesus. No. Divino niño. No va. Ay, pero es que yo no. Pero es que yo quiero salvar al mundo. Sí lo vas a salvar, pero ahora no. Ay, pero es que yo quiero que me templo. No te vas a quedar en el templo. Es que yo quiero predicar. No, ahora no. ¿Pero qué? ¿Ahora qué tienes que hacer? Va para la casa. ¿Y qué vas a hacer en la casa? Lo que se hace en la casa.
ser un niño. Y yo creo que ese es un problema de este tiempo. Y es que a los niños le están robando el ser niños. Y en ese pasaje yo creo que una de las grandes enseñanzas es que ni aún el estar metido en la iglesia le tiene que robar a los niños ser niños. Por eso es que Jesús no lo dejaron en el templo. Porque es que no era el tiempo. No era la forma. Y por eso la Biblia dice que Jesús se devolvió con los papás. ¿Iba contento? No creo. ¿Lo regañaron? Yo sí creo. ¿Lo castigaron? Yo sí creo. Pero la Biblia dice también, y si ustedes leen ese texto, dice que Jesús aprendió a estar sujeto a sus padres terrenales. Aunque tu papá y tu mamá no sean unas lumbreras de cristianos, eso no significa y eso no te da licencia a burlarte de ellos o a burlar su autoridad. Los padres y los hijos deben trabajar de la mano, unidos. El tener una casa en paz no es un asunto de uno solo. El tener una casa en paz es un trabajo de todos. Si en una casa hay tres, los tres tienen que estar de acuerdo. Si en una casa hay cinco, los cinco, todos, papá, mamá, hijos, todos, hasta el perro, todos, de acuerdo en vivir de una manera agradable y pacífica. Ya en el mundo, allá afuera, hay demasiados problemas como para uno convertir la casa en un campo de batalla. Y por eso la lección de hoy no es como que el papá tiene y la mamá tienen todo el peso, o el hijo o las hijas tienen todo el peso. No, esto es un trabajo en equipo. Este es un trabajo en equipo. Los papás tienen que hacer lo que hacen los papás y los hijos tienen que hacer lo que los hijos tienen que hacer. José y María cumplieron su papel como papá y mamá de Jesús y Jesús tuvo que aprender, y la Biblia lo dice en Hebreos, que es uno de los textos que yo creo que mucha gente de pronto desconoce, porque la gente cuando se habla de Jesús piensa que ya él era piloto automático, que todo lo tenía bien claro y que ya lo sabía todo y que todo lo tenía bien claro. Pero Jesús, la Biblia dice en Hebreos, que por lo que padeció aprendió la obediencia. Es que la obediencia no es una cuestión inherente de la raza humana. Y Jesús, siendo santo, el Hijo de Dios, tuvo que aprender a obedecer, porque la obediencia no es como que yo hago lo que quiera, como quiera y lo que me parece bonito, no, la obediencia es aprender a escuchar, no lo que uno quiere hacer, sino lo que otros están demandando de uno y lo que se supone que uno tiene que hacer. Entonces, padre e hijo tienen que trabajar de la mano. Y me gustaría, pues, cerrar este tiempo con la promesa, con una promesa. En ese texto, en Lucas, y esta es una promesa que quiero compartir con ustedes. La Biblia dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esta es una promesa que yo te invito que tú puedas recibir en tu corazón y que le puedas pedir a Dios que se haga realidad en tus hijos. Que tus hijos puedan crecer en sabiduría, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando veas a tu hijo o a tu hija, ora. Pon tus manos sobre su cabecita y dile, ¿sabes qué? Yo le pido a Dios que te bendiga, que te guarde y que te haga crecer en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Él y delante de los hombres. Y esa es la promesa que quiero que te llegue en tu corazón. Y este espacio para compartir esto es precisamente creyendo que en tiempos difíciles, en tiempos de tanta oscuridad, Dios todavía, y lo promete en Malaquías en el capítulo 4, todavía Dios está trabajando, peleando, y Dios quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es algo que no debes soltar de tu corazón. Por mucho que no entiendas a tu hijo, que
no entiendas a tus papás, por mucho que hayan tenido dificultades, que hayas cometido una imprudencia, que te hayas perdido un día, 2 días, que hayas tenido una mala experiencia, los padres a buscar a los hijos, ayudarlos a devolverse por el camino que tienen que tomar, y los hijos con humildad reconocer su error y su tiempo para hacer las cosas que tienen que hacer. Mis amigos, gracias por acompañarme en este stream, en esta transmisión. Quiero orar, como siempre, terminar con una oración. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias porque la Biblia, tu palabra, siempre está llena de historias que nos dejan ver tu corazón, nos enseñan a ver tus intereses. Y te pido que, conforme a tu sabiduría y a tu poder, tú permitas que la persona que necesita escuchar este mensaje lo escuche. Y que tanto los padres como los hijos puedan encontrar en ti la paz que solamente proviene de ti. Tu palabra dice, y no es la promesa de un político, no es la promesa ni siquiera de una iglesia, no es el buen deseo de un papá ni el buen deseo de un hijo, es el buen deseo de tu corazón. Y como es el buen deseo de tu corazón y tu voluntad, yo te pido, Señor, que se haga realidad en los hogares, no solamente los que están viendo esta transmisión, de los que van a verla en diferido, sino de todas las personas, en todo lugar, Señor, en el mundo, que los padres, su corazón se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, conforme a tu promesa, Señor. Te pedimos que se haga realidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos, gracias por estar ahí conectados. Nos vemos con el favor de Dios el próximo lunes. Estamos trabajando por cada lunes poder estar aquí transmitiendo y compartiendo, bueno, lo que el tema que el Señor pone en el corazón. Y también quiero invitarlos a que lo compartan con amigos, familiares que ustedes consideren que necesitan escuchar esto. Y también quiero decirles que este contenido esta semana ya va a estar disponible en YouTube, va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcast y en Deezer. Entonces, mis amigos, desde Barranquilla, desde la hermosa Barranquilla, un abrazo, que Dios me los bendiga y que Dios los guarde.